Bienvenidos, ¿cómo andan? Llega Reflexión Ciudadana con muchísima información. Equipo, ¿cómo han pasado? ¿Cómo andás, Gerardo? Muy bien, un saludo para toda la audiencia, arrancando acá un nuevo programa con mucha información. ¿Sabían que el té y el café, todo esto viene porque ustedes ven que mi compañero tiene su mate? El chocolate, el mate, son todas bebidas estimulantes debido a la cafeína que contiene, en este caso, el mate. ¿Usted con quién le gustaría? Vamos a ir preguntando. ¿Con quién le gustaría tomar un mate? Aunque ahora, lógicamente, no se puede andar tomando un mate de la misma bombilla, ¿no? Habría que verlo. Pero, ¿quién tomaría un mate usted? Y bien, bueno, sí, evidentemente no soy mucho de compartir el mate, ¿no? Es lo que hablábamos. Pero sí compartiría un momento de charla, por ejemplo, con Roberto Canesa, por ejemplo. Conversar de la siguiente, de los Andes, muy interesantes. Tiene razón, exactamente. Y usted, por ejemplo, Me gustaría. Vamos a preguntarle a le producción. preguntamos a producción. Producción, ¿con quién se tomaría un mate, un café, un té? ¿Con quién le gustaría tener un diálogo mediante una charla? Con Luis Suárez, ya que está en Uruguay, podemos aprovecharlo. Ah, es bueno, está bueno. Muy bien. Está bueno. Me gusta también. Sí, Interesante sí. también. Bueno, yo les voy a contar que a mí me gustaría tomar un café, un mate con el Puma Rodríguez. Me encanta cómo canta y me encantaría, lo he seguido por Argentina, lo he seguido por diferentes partes y primero me gustaría volverlo a escuchar, sé que vuelve a Argentina, ¿verdad? Sí, así. Y me encantaría Volver a cantar. una charla, así que si me escucha, me encantaría. Muy bien, Sí, buenísimo. señor. Y bueno, tenemos que decir que si contanos, ¿verdad? Sí, contar. Dígalo. Sí, ¿con quién a ti te gustaría Exactamente. compartir un mate? Bueno, contanos al 091 Contanos. 41 40 38 o por Facebook. Y hablando de Pumas, tenemos que decir que hay un nuevo registro de que apareció en Uruguay Pumas. Es así, No sé si- están apareciendo ¿A usted le algunas gustaría? especies. Usted imagínese ir caminando por algún lado en la noche, ¿no? Y encontrarse un... Qué susto, ¿no? Uno se pensaría que es un gato, nomás común y corriente. Bueno, pero- tanto como un gato. Uno no está acostumbrado al puma en Bueno, Uruguay, ¿no? sería un gato exageradamente grande, porque Sí. los animalitos son La más verdad, grandes, ¿no? la Son verdad una que- belleza, pero no me gustaría encontrarme. Y no es fácil. El nuevo registro de pumas en Uruguay. La presencia en el país del puma con color se llama el felino de mayor porte del Uruguay. 3 nuevos avistamientos de puma se han visto en el norte de Uruguay, Artigas y también de Salto. Más vale no encontrarnos con ninguno de estos bichitos. Por la duda. Por la duda. Luego de una pausa de estos 3 años por la pandemia que hemos vivido, comenzó Rock in Rio, el evento que espera reunir más de 700.000 personas en la ciudad del rock, en el corazón del Parque de Juegos Olímpicos del año 2016. Los invito. Vamos a ver. Y zambando, vamos a una pausa y ya volvemos. Zambando. Está buenísimo. La música vuelve a subir el volumen en Río de Janeiro. El megafestival Rock in Rio dio inicio el viernes tras una pausa de 3 años debido a la pandemia. El evento espera reunir a más de 700.000 personas entre el 2 y el 11 de septiembre en la llamada Ciudad del Rock, erigida en el corazón del Parque de los Juegos Olímpicos de 2016.
La gente estaba muy atrapada en sus casas, así que para nosotros es muy bueno tener un festival como este, con una estructura como esta, y puedes salir de casa sin preocuparte. El festival, nacido en 1985, celebra su edición 22 a nivel mundial y esta es la 9ª en que se realiza en Brasil, con un cartel que reúne géneros musicales como el pop, rock, hip hop, funk, carioca y música popular brasileña. Entre los actos principales figuran Justin Bieber, Dua Lipa y Coldplay por el lado pop. Se escuchará el heavy metal de los británicos Iron Maiden, la banda francesa Gojira o el grupo local Sepultura, que ha actuado en casi todas las ediciones desde 1991. Ahora es una entrada para que volvamos a la vida normal, a convivir con otros seres humanos, con el público en general. Es muy chulo, entonces el valor es mucho mayor. Además, por segunda edición consecutiva, el escenario Espacio Favela mostrará al gran público talentos emergentes de las favelas de Río. Hábitat de Atlántida. Pagos, transferencia, compra-venta moneda extranjera. Hábitat de Atlántida, calle 11 y 24. Si tu auto te está dando dolores de cabeza, hacé como yo, visita Anca Parque del Plata y viaja tranquilo, abierto 24 horas. Consultas al 437 55 179. Barraca El Cine los espera en Ruta Interbalnearia, kilómetro 44, en la entrada del Águila, Villa Argentina. Barraca El Cine. Vendemos todo tipo de materiales para construir, reformar y pintar su casa o comercio. Contáctenos por los teléfonos 4372-8105 y 4372-5807. En Villa Argentina, Barraca El Cine. Farmacia Bolonia, a pocos pasos de Interbalnearia de Parque del Plata. Asesoramiento técnico profesional en artículos de ortopedia, bastones, sillas de rueda, andadores. Farmacia Bolonia, consultas 437-52068. Si pensás en alarmas, en audios, en electricidad, DJ Car Pablo Valdivia, en Atlántida, calle 11, Circunvalación y calle 26. DJ Car Pablo Valdivia, celular 094-222-546, Atlántida. Les cuento que desde 1998 Lario Propiedades se posesionó del mercado uruguayo inmobiliario, en compra, en venta, en alquileres. Pero también desde el año 2014, Lario Propiedades está haciendo pie en zona turística. Además del servicio inmobiliario, tasaciones profesionales y estudio jurídico notarial contable, arquitectura y asesoría en proyectos de inversión. Lario Propiedades, en Parque del Plata, calle 25, esquina E. Celular de contacto 094-406-676. Petrobras Atlántida, ruta interbalnearia, kilómetro 45, mini shop, lavadero, gomería, cambio de aceite, pistas 24 horas. Petrobras Atlántida, 437-22079. Empresarial, pinturas, impermeabilizaciones, mantenimiento de casas y edificios, electricidad. Consultas 094 29 35 70. Nació en Atlántida y va creciendo, mejora cada día y se va expandiendo. El tiburón te lleva, el tiburón te trae, a donde quieras ir, siempre te va a buscar. Llámalo que te vas con gran comodidad, memoria precisas para discar. 437
4372 4040. Llámalo al tiburón. 24040. 09672 4040. Llámalo al tiburón. 24040. Compañía de Taxis El Tiburón se moderniza cada día. Además de la higiene, comodidad, rapidez y seguridad de sus unidades, ahora también lo llamas al 09672 4040. De esa manera, pedís tu taxi de forma rápida, fácil y segura. 4372 4040. 09672 4040. Llámalo al tiburón. 24040. En la Costa de Oro, al tiburón no se le pesca, se le llama al 09672 4040. ¿No te funciona la estufa? ¿Tenés problema con la sanitaria? No dudes visitar Empresa de Servicio Nueva Era. Instalación, reparación sanitaria en PVC, agua fría y caliente, en termofusión. Lavarropas, instalación, reparación, todas las marcas. Supergas, cocinas, estufas, calefones. En el centro de Atlántida, calle 24 o al WhatsApp 095 834 051. El emblemático transatlántico de pasajeros que se hundió en el año 1912, que hemos visto la película, ¿verdad? Titanic, Sí. durante su viaje inaugural y que hoy descansa en un lecho marino a 3.784 metros bajo la superficie del Atlántico. Yo me imagino 3.784 metros bajo la superficie del mar. ¿Usted se imagina? Sí, son unos cuantos metros, ¿no? Usted, Medio incalculable, medio... yo ya de por sí me asusta. 4 metros, 3.700. Ni que hablar. No. Serían unas 400 millas náuticas de Terranova, Canadá. Se puede ver nuevos y sorprendentes detalles sobre el condenado transatlántico de lujo, con la proa del barco, el ancla de vapor, el casco número 1 y una enorme cadena de anclaje. ¿Lo vemos? ¿Lo vemos? Lo vemos. Y yo sé que lo que voy a decir, estamos a punto así de que empiece la primavera. Y estamos ahí a pasito, nomás a pasito. Y le voy a hacer una pregunta. Con Sí. el calorcito y la primavera, ¿qué llegan? Y les cuento que, bueno, acercando a la primavera, del clima, vamos a decir un poco el clima, si quiere primero. ¿Cómo va a estar? O le digo el otro. Con el colorcito llegan las flores más raras. Exactamente. Vamos a ver esto que es una preciosidad, no te lo pierdas. Estas flores que te vamos a presentar son totalmente increíbles. De hecho, podríamos decir que son algo tan exótico que ni siquiera nos imaginábamos que podrían existir. La primera de ellas son las bebés en una manta o Anguloa uniflora. Justamente este tipo de flor, al momento en el que la vemos, podemos notar que dentro de ella hay un pistilo que forma la figura de un pequeño o de varios pequeños. Cada uno de ellos pareciera sostener algo entre sus manos y da totalmente la impresión de que esta flor es el capullo de un pequeño ser vivo. ¿Qué te parece? Número 2. Orquídea cara de simio o Drácula simia. De hecho, las orquídeas son consideradas una de las flores más lindas que existen en el mundo.
se cotizan tan alto que incluso esta que vemos aquí ha alcanzado precios exorbitantes. Y es que si la miras desde cierta perspectiva podemos ver la cara de un pequeño simio dentro de ella. Dependiendo del ángulo podemos notar en mayor o en menor proporción la figura clara de un pequeño orangután. Todas las flores tienen esta peculiaridad. ¿No te parece increíble? Número 3. Orquídea mariposa. Justamente continuando con esta gama de hermosas flores, la orquídea mariposa es una de las más bellas que existen. Y es que justamente este tipo de flor da la apariencia de que una mariposa está a punto de volar desde el interior de estas flores. Las alas se pueden ver perfectamente bien utilizando una perspectiva que enfoque claramente el pétalo de la flor. Y si lo miras desde una perspectiva diferente te puedes dar cuenta que incluso hasta podemos ver unas caras que simulan este tipo de insecto. Número 4. Orquídea abejorro. Este tipo de orquídea es impresionante también. Difiere un poco de las anteriores porque sus pétalos no son tan grandes como normalmente lo suelen ser las demás, pero resalta algo mucho más especial y aquí lo puedes ver en la foto. Esta orquídea justamente simula tener un abejorro en la parte media de ella. A nosotros nos parece hermosa y sobre todo muy simpática. Número 5. Orquídea del hombre desnudo. ¿Qué te parece esta orquídea? Esta orquídea realmente es simpaticísima y además es muy especial porque muestra a muchos hombres desnudos. Dependiendo desde el punto de vista que la veas, te va a sorprender. Sobre todo porque estos pequeños hombrecitos parecen bailar sin ningún tipo de pudor entre la maleza. Número 6. Los labios. Nunca creerías que una flor simulara unos labios tan jugosos, tan gruesos y tan rojos como los que tenemos en esta planta. Número 7. Loro. Una pequeña flor que definitivamente nos muestra la silueta de unos loros colgando de una pequeña rama de esta hermosa Impatiens pisatina, que es su nombre científico. En la posición en la que se encuentran realmente pareciera unas aves que están felizmente volando entre las hojas verdes de esta hermosa planta. Número 8. Orquídea ángel. Esta orquídea realmente impacta a quien la ve e incluso hay quienes nos pueden afirmar que este tipo de flores parecieran las mismas hadas. Una orquídea que por su especial apariencia nos simula un ángel, un hada, un duende, no sé. ¿Tú cómo la ves? Escríbenos en los comentarios qué figura representa para ti. Número 9. Orquídea pato volador. Seguimos con las orquídeas, amigos, y es que claro, las orquídeas son aquellas flores que más caprichosas tienen sus formas. ¿Qué les parece estos pequeños patos que definitivamente exaltan la belleza de esta hermosa flor? Unos pequeños patitos de perfil es lo que vemos dentro de estas orquídeas. Una de las más espectaculares que existen dentro de las orquídeas es la orquídea garza blanca. Como puedes darte cuenta, este tipo de flor es realmente impresionante porque claramente podemos ver una garza en pleno vuelo con cada una de sus flores. En el número 11 tenemos al boca de dragón que se convierte en una calavera. Así es, para los que pretenden algún tipo de flor un poco más tétrica, ¿qué tal estas bocas de dragones? Realmente son unas calaveras que están llenas de misterio, de terror y que quizás si te las encuentras no te va a causar mucha gracia verlas. En la posición número 12 tenemos a unas orquídeas bailarinas. Estas formas que simulan a unas pequeñas bailarinas de ballet son una de las más codiciadas de las flores que buscan los amantes de las orquídeas. En el número 13 tenemos a otra orquídea danzante y en esta ocasión con unos pétalos increíbles que simulan la figura de una hermosa bailarina que con su vestido luce impresionante dentro de un baile en plena naturaleza.
La orquídea cara de leopardo también es una flor que apetece mucho ver y sobre todo tener en nuestros jardines. Su majestuosidad reside dentro del centro, en donde podemos ver la figura de uno de estos felinos perfectamente detallada, incluso hasta con sus manchas y sus rasgos típicos de este felino. La orquídea Espíritu Santo ocupa el número 15 de esta posición y también es una de nuestras más gloriosas orquídeas que podemos mostrarles en estas flores tan increíbles que existen en el mundo. Pero si queremos ver algo más simpático, tenemos a la zapatilla de Darwin, que sin duda es una de las flores más chistosas debido a sus características que presenta. Incluso si las vemos en varias posiciones, parecerían personajes de cualquier película de dibujos animados. Qué hermosas flores, ¿no? Es una belleza. Aparte raras, porque la verdad que son una preciosidad. Vamos a la pausa porque a la vuelta vamos a estar conversando con el terapeuta de medicina china tradicional, Julio Pereira. Seguinos por las redes, por YouTube y por Facebook, para estar bien informado. Hábitat de Atlántida. Pagos, transferencia, compra-venta moneda extranjera. Hábitat de Atlántida. Calle 11 y 24. Si tu auto te está dando dolores de cabeza, hacé como yo, visita ANCA Parque del Plata y viaja tranquilo, abierto 24 horas. Consultas al 437 55 179. Barraca El Cine los espera en Ruta Interbalnearia, kilómetro 44, en la entrada del Águila, Villa Argentina. Barraca El Cine. Vendemos todo tipo de materiales para construir, reformar y pintar su casa o comercio. Contáctenos por los teléfonos 4372-8105 y 4372-5807. En Villa Argentina, Barraca El Cine. Farmacia Bolonia, a pocos pasos de Interbalnearia de Parque del Plata. Asesoramiento técnico profesional en artículos de ortopedia, bastones, sillas de rueda, andadores. Farmacia Bolonia, consultas 437-52068. Si pensás en alarmas, en audios, en electricidad, DJCAR Pablo Valdivia, en Atlántida, calle 11, Circunvalación y calle 26. DJCAR Pablo Valdivia, celular 094-222-546, Atlántida. Les cuento que desde 1998 Lario Propiedades se posesionó del mercado uruguayo inmobiliario, en compra, en venta, en alquileres. Pero también desde el año 2014, Lario Propiedades está haciendo pie en zona turística, además del servicio inmobiliario, tasaciones profesionales y estudio jurídico notarial contable, arquitectura y asesoría en proyectos de inversión. Lario Propiedades, en Parque del Plata, calle 25, esquina E. Celular de contacto 094-406-676. Petrobras, Atlántida, ruta interbalnearia, kilómetro 45, mini shop, lavadero, gomería, cambio de aceite, pistas 24 horas. Petrobras, Atlántida, 437-22079. Empresarial, pinturas, impermeabilizaciones, mantenimiento de casas y edificios, electricidad. Consultas 094 29 35 70. Nació en Atlántida y va creciendo, mejora cada día y se va expandiendo. El tiburón te lleva, el tiburón
tiburón te trae a donde quieras ir, siempre te va a buscar. Llámalo que te vas con gran comodidad, memoria precisas para discar. 4372 40 40, llámalo al tiburón. 240 40 09672 40 40, llámalo al tiburón. 240 40. Compañía de Taxis El Tiburón se moderniza cada día. Además de la higiene, comodidad, rapidez y seguridad de sus unidades, ahora también lo llamas al 09672 4040. De esa manera, pedís tu taxi de forma rápida, fácil y segura. 4372 40 40 09672 40 40, llámalo al tiburón. 240 40. En la Costa de Oro, al tiburón no se le pesca, se le llama al 09672 4040. ¿No te funciona la estufa? ¿Tenés problema con la sanitaria? No dudes visitar Empresa de Servicio Nueva Era. Instalación, reparación sanitaria en PVC, agua fría y caliente, en termofusión. Lavarropas, instalación, reparación, todas las marcas. Supergas, cocinas, estufas, calefones. En el centro de Atlántida, calle 24 o al WhatsApp 095 834 051. Vamos a estar hablando de medicina tradicional china con el terapeuta Julio Pereira. Muchísimas gracias por los minutos de información. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Por estar acompañando a Gerardo en la mesa. Mucho gusto. Bien, buenas noches, Gerardo, ¿cómo estás? Bien, para hablar de medicina china, vamos a aclarar un poquito la medicina. Hablamos de medicina tradicional china. En China actualmente convive la medicina occidental y la medicina oriental, ¿sí? La tradicional. Uh-huh. Tenemos que remontarnos a la prehistoria, ¿no? Entendiendo como prehistoria el periodo anterior a la escritura. Uh-huh. En ese momento existían en lo que hoy se conoce como China, ¿sí? Que antes en ese momento no existían, digamos, chamanes, nómades, ¿sí? Sanadores que recorrían el territorio, Uh-huh. sanando en base a hierbas, a productos naturales, tratando de llevar una vida equilibrada, en armonía con la naturaleza, ¿sí? Y Claro. buscando técnicas no invasivas, técnicas naturales para sanar. Eso se transmitió por transmisión oral, ya digo, no existía la escritura. Claro. Y esos médicos, que son el origen de los médicos descalzos después de la época de Mao Zedong, esos chamanes, sanadores, fueron aprendiendo sobre todo esa vida equilibrada y esa armonía con la naturaleza, y vieron cómo la naturaleza tenía su propio poder curativo, ¿sí? La naturaleza se autorregeneraba, la naturaleza se recicla sola, Uh-huh. la naturaleza tiene ciclos que se repiten una y otra vez. Vieron las diferencias de las estaciones, las diferencias entre el día y la noche, los comportamientos de los animales y demás. De ahí que actualmente incluso hoy los puntos que se usan, los puntos de acupuntura, tienen muchas analogías con valles, con ríos, con mares, con montañas, etc., ¿no? Ya más acá en el tiempo, cuando aparece la escritura, aparece lo que consideramos el primer libro relacionado con el tema de medicina china, que es el I Ching, el libro de las mutaciones, alrededor del 1200 a.C. El I Ching es un libro que se usó durante mucho tiempo como un libro oracular, digamos, como de adivinanza, ¿sí? De adivinar el futuro y demás. Se sigue usando, pero es la base de una de las filosofías que sustenta la medicina china, que es el taoísmo. Un paréntesis, cuando hablamos de medicina china, hablamos no de una técnica, de una terapia, sino de un conjunto, ¿sí? Un cuerpo completo que tiene un sustento filosófico, que tiene teorías que la sustentan, ¿sí? Teoría de Yin y Yang, que vamos a hablar, teoría de los 5 elementos o 5 reinos mutantes, teoría de órganos, tiene técnicas de diagnóstico, tiene métodos para estudiar la etiología, el origen de las enfermedades, ¿sí? Es un cuerpo completo de conocimiento, ¿no? De eso hablamos cuando hablamos de medicina china. Volvemos entonces un poco a la historia. Estábamos hablando del I Ching, que es atribuido al emperador Fuchi. Ahí ya se habla de Yin y Yang, se habla de los
trigramas, de los hexagramas, ¿sí? Y de cómo se puede representar a través de los elementos ese microcosmos que es nuestro cuerpo, inmerso en un macrocosmos, ¿sí? Que es la naturaleza. Nuestro cuerpo cumple de alguna manera las mismas leyes que se ven en la naturaleza, los mismos ciclos, ¿sí? Los mismos elementos. Y esa es un poco la base de la medicina tradicional china. Más adelante aparece otro texto que es el Tao Te Ching, atribuido a Lao Tse, alrededor del 1200 a.C. Y el primer texto que conocemos que podemos fechar la medicina china es el Wan Di Nei Xin. El Wan Di Nei Xin es el canon del emperador amarillo, ¿sí? Wan Di era el emperador amarillo y se hace una recopilación en forma de diálogo entre Wan Di, el emperador amarillo, y su médico, donde Wan Di le hace preguntas y su médico le va contestando, ¿sí? Eso se recopila, se arma un libro, que es el canon interno de medicina china más antiguo que se conoce y está fechado entre el 470 y el 200 y pico antes de Cristo. O sea que estamos hablando de que como mínimo la medicina china tiene 2500 años. Si vamos a esos chamanes descalzos que andaban recorriendo esos territorios, ya tienen casi 5000 años. Entonces, la filosofía que sustenta la medicina china es el taoísmo, ¿sí? El taoísmo se basa sobre todo en la teoría del yin y yang, ¿sí? Ese circulito que tiene la mitad negra, la mitad blanca, todos lo conocemos, ¿sí? Se ha hecho muy famoso. Como el yin y el yang. Exacto, el yin y el yang son las dos partes del todo. Ese todo se llama Tai Chi y está formado por dos partes. Esas dos partes son dos energías o manifestaciones diferentes de la misma energía, ¿sí? Estos observadores de la naturaleza, si vamos al ideograma, ¿sí? El ideograma del yang significa parte iluminada de la montaña o lado soleado de la montaña, y el ideograma del yin significa el lado oscuro de la montaña, ¿sí? La escritura china no es con letras, sino que es con ideogramas. Los ideogramas quieren decir eso, porque así surgió esta idea del yin y el yang, ¿sí? Si observamos una montaña, vemos que tiene justamente un lado iluminado. Por ejemplo, acá mi mano con la lámpara está haciendo esa analogía, ¿sí? Hay un lado iluminado, un lado oscuro. A su vez hay un lado, el lado iluminado es caliente, es seco, el agua se evapora y va hacia arriba, ¿no? Es expansivo, las plantas crecen, ¿sí? Y demás. Y el lado oscuro es húmedo, es frío, el agua está condensada, tiende hacia abajo, entonces es lo contrario. Ese yin y yang no solo son opuestos, ¿sí? No solo son lo contrario uno del otro, sino que cumplen algunas leyes, algunas reglas, ¿sí? Esa dualidad se da. Tienen esa oposición mutua, ¿sí? Es decir, lo oscuro se pone a lo claro, el arriba se pone al abajo, el adentro se opone al afuera, de alguna manera. Claro. Eso también se da en el cuerpo humano, ¿sí? Ya vamos a ver cómo. Eso se da en el cuerpo humano. Entonces, otra regla que cumple el yin y yang es del equilibrio dinámico. ¿Qué quiere decir? Si observamos el simbolito del yin y yang del Tai Chi, vemos que la parte negra, digamos, la parte oscura tiende a crecer y ahí la parte blanca o clara está más fina. Cuando la parte blanca tiende a crecer, empieza la negra, es decir, se autotransforman y además tienen lo que hablaba de equilibrio dinámico. Ese equilibrio dinámico es como si fuera una balanza de dos platos, ¿sí? Acá estaría el yin, acá estaría el yang. Entonces, la balanza tiene que estar en una especie de equilibrio dinámico, ¿sí? Hay dos formas de que se desequilibre. Yo puedo aumentar el yang, ¿sí? Si bajo este plato de la balanza, si le saco peso, ¿sí? Si le pongo peso, este plato va a bajar y este plato va a subir, ¿sí? Esa es una forma de desequilibrarla. Otra forma de desequilibrarla es o agregarle peso a este o sacarle peso a este. De todas maneras, el movimiento va a ser este, ¿sí? En este sentido o en este. Las dos formas de desequilibrar son o agregándole a uno o sacándole, ¿sí? Entonces, por eso hablamos después en medicina china que el yin o el yang pueden estar en exceso. Si uno está en exceso, el otro va a estar en deficiencia.
Si uno está en deficiencia, el otro va a estar en exceso, ¿sí? No puede pasar que uno esté en exceso y el otro esté normal, digamos, ¿sí? Siempre se da ese equilibrio dinámico. También, a su vez, hay una interdependencia. O sea, una parte depende de la otra. El día depende de la noche, el frío depende del calor, el afuera depende de alguna manera del adentro, ¿sí? Claro, Si no existiera uno, no podría existir el otro. No existe solamente luz o solamente oscuridad, ¿sí? Entonces, la otra relación que cumplen es de interdependencia. Y la última que hablamos es de transformación mutua, ¿sí? Es decir, yo ya sé que el yin se va a transformar en yang, y sé que el yang se va a transformar en yin. De hecho, el máximo yang se transforma en yin, y el máximo yin se transforma en yang. Eso cómo se ve, por ejemplo, un ejemplo típico que ponemos es de una insolación. Yo voy a la playa en verano, hay 35 grados, mucho calor, mucho sol, mucha luz, yo tomo sol, me agarro una insolación y eso me va a dar chuchos de frío. Es decir, el máximo calor se transforma en frío, ¿sí? O en invierno, tomo frío, salgo, está muy frío afuera, me da fiebre. Es decir, el máximo frío se transforma en calor. Eso se usa mucho en prevención, en medicina china. La medicina china es fundamentalmente preventiva. Yo sé que en los cambios de estación, yo sé que eso va a suceder, ¿sí? Sé que el máximo frío se va a transformar en calor y sé que el máximo calor se va a transformar en frío. Entonces, eso lo usamos como herramienta de prevención. ¿Cómo se aplica esto? Esta teoría de yin y yang se aplica en la naturaleza, también se aplica, por ejemplo, en la astrología, se aplica en medicina, se puede aplicar en las relaciones sociales, ¿sí? Se puede aplicar como base filosófica para la vida en general. ¿Sí? Yo ya sé que cuando una cosa aumenta, la otra disminuye. Y ya sé que cuando esta aumenta demasiado, se va a transformar en la otra, ¿sí? Esto vale para todo. En la medicina china lo usamos en diagnóstico, como decía, en fisiología, en el tratamiento de las patologías, ¿sí? Aquello de la balanza. Si yo tengo la balanza desbalanceada, voy a tonificar a este y al mismo tiempo voy a dispersar a este para que tiendan al equilibrio de vuelta, ¿sí? Si la balanza está desequilibrada en este sentido, voy a debilitar este para que baje y voy a aumentar este para que se vuelvan a equilibrar. En definitiva, toda patología, todo problema de salud de medicina china se debe, en última instancia, a un desbalance, a una desarmonía entre yin y yang. Lo podemos reducir en última instancia a esto, ¿sí? Yo sé que las enfermedades yang son agudas, son rápidas, son enfermedades que tienen calor, como la fiebre, la cara roja, ¿sí? El insomnio, la inquietud, la ansiedad, el movimiento excesivo, los tics. La persona que habla fuerte, decimos que es una persona yang. Y la enfermedad que es yin, se manifiesta como yin, es, por ejemplo, una persona que habla en voz muy baja, que tiene somnolencia, frío, cara pálida, miembros fríos, ¿sí? Las enfermedades crónicas de aparición gradual son yin. Entonces, bueno, esta es la primera, a su vez en el cuerpo humano, ¿esto cómo se manifiesta? Y bueno, decimos que la parte superior del cuerpo es yang, la parte inferior es yin, pero el yin y el yang siempre son relativos, porque en la parte superior del cuerpo, que es yang, también hay un yin, ¿sí? Que es la parte delantera, adelante es yin y atrás es yang. Entonces siempre es una relación relativa, ¿sí? Es una dualidad relativa, nunca es del todo yin ni del todo yang. Claro. ¿Qué es yang? Bueno, yang es todo lo que se expande, ¿sí? El calor es yang, la luz, lo masculino, lo tradicionalmente conocido como masculino, el movimiento, el color. El viento, por ejemplo. El viento, exactamente. El día, el verano, el sol, ¿sí? Todo lo que es seco, lo que es recto, lo que tiende a expandirse es yang. Y todo lo que es lo yin es todo lo que es contractivo, que tiende a quedarse quieto, lo que es frío, ¿sí? Lo que es húmedo, lo que tiende hacia abajo, eso es yin. Y si vamos a las características, vemos que eso se da en todo, ¿sí? Como decíamos, relaciones humanas, en la naturaleza y en la medicina. Claro. Esta es la base principal teórica de la medicina china, ¿sí? Luego de esta teoría del yin y yang, que la usamos, ya digo, para prevención, para diagnóstico, para muchas cosas, surge también a raíz de la observación de la naturaleza la llamada teoría de los 5 elementos,
o 5 reinos mutantes, ¿sí? Ujú. ¿Por qué reinos mutantes? Bueno, por esto otro del yin y el yang, sabemos que van a cambiar, ¿sí? Ajá. Todo cambia, ¿sí? Todo se transforma, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían esos 5 elementos? Para la medicina tradicional china serían el fuego, la tierra, la madera, el agua y el metal, ¿sí? Cada elemento, cada reino tiene cualidades, ¿sí? Un color asociado, una emoción asociada, un olor, un sabor, una estación del año, ¿sí? Una parte del cuerpo, etc. Y cumplen 2 relaciones, 2 ciclos, ¿sí? Un ciclo de generación, llamado ciclo Shen, que sería como un ciclo como de madre a hijo, o madre a hija, ¿sí? Por ejemplo, para que quede claro, el agua genera madera, ¿sí? Si nosotros regamos las plantas para que crezcan, ¿sí? El agua genera madera. La madera es la que genera el fuego, ¿sí? Al encenderse genera el fuego. El fuego consume esa madera y con esa genera tierra, ¿sí? La tierra genera metal, porque el metal los traemos de las entrañas de la tierra. Y el metal, cuando condensa, genera nuevamente agua, cerrando el ciclo, ¿sí? Entonces decimos, por ejemplo, que el fuego es la madre de la tierra, ¿no? Que la madera es la madre del fuego, ¿sí? Una relación de madre a hijo. Y tienen también un ciclo de control, porque si todo el tiempo estuvieran generándose, ¿no? Sería como una cosa de nunca terminar, ¿no? Entonces, Claro. una expansión que no tendría límite, entonces tienen que autocontrolarse. ¿Y cómo se controlan? Una relación que llamamos ciclo Co, que es como llamamos de abuelo a nieto. Y también es bien fácil de visualizar. La madera controla la tierra, ¿sí? ¿No? O sea, para controlar una tierra que se expande, plantamos, por ejemplo. Claro. De manera que la madera controla la tierra. La tierra controla el agua, ¿sí? No deja que el agua se ascendique para que el agua no pase. El agua controla el fuego porque lo apaga. El fuego controla el metal porque lo funde, lo derrite. Y el metal controla a la madera porque la corta. Entonces, de esta manera, estos 5 elementos se autogeneran y también se autocontrolan, ¿sí? Ahora, nos estaremos preguntando, ¿para qué sirve todo esto en medicina china? Bueno, cada elemento tiene una cualidad, decíamos, ¿no? Por ejemplo, la cualidad de la madera es la expansión, ¿sí? Las plantas crecen hacia arriba, se expanden, ¿sí? Claro. Crecen. Y esa es la cualidad que le asignamos al hígado. El hígado también tiene esa cualidad de extenderse, la energía, no el hígado como órgano, sino el hígado como energía, de extenderse, de crecer, ¿sí? Todo lo que queremos que suba, que crezca, por ejemplo, los dolores de cabeza o los ojos rojos son atribuibles al hígado, ¿sí? Porque el hígado tiene esa cualidad de expansión. El fuego tiene la cualidad de ascender, de subir y de calentar. Y esa es la cualidad que se le atribuye al corazón, a la energía del corazón, de calentar, ¿sí? Y de ascender. La tierra tiene la cualidad de sostener y transformar, ¿sí? Ponemos una semilla en la tierra, esa la transforma y la hace crecer, y a su vez la sostiene, la contiene. Y esa es la cualidad que atribuimos al vaso, ¿sí? El vaso recibe el alimento junto con el estómago, trabajan junto con el estómago y tienen esa cualidad de sostener y transformar. Por eso, cuando vemos en la clínica algo que no se sostiene, decimos que es una deficiencia de vaso. Por ejemplo, un prolapso, ¿no? Hemorroides, por ejemplo, una distensión abdominal, cuando uno come poco y enseguida queda con el vientre hinchado, no se sostiene, o las hemorragias, ¿sí? Cuando hay mucha hemorragia, no se sostiene. La función de sostener es del vaso, porque el vaso pertenece al reino mutante de la tierra, que tiene esa cualidad. La función del metal es de descender e interiorizar, y esa función que le atribuimos al pulmón. Y la función del agua es de enfriar y de calmar, ¿sí? Y la función que le atribuimos al riñón. Entonces, decíamos, voy muy rápido, o estamos yendo bien, ¿se entiende? Súper bien. Impecable, bien. Muy interesante. Bien. Entonces, estos 5 reinos mutantes, ya sabiendo que mutan, que se transforman uno en otro y que se controlan, atribuimos a cada uno un órgano, un color, una emoción asociada, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahora que estamos en primavera es la época del viento, ¿sí?
Y es la época que le atribuimos al elemento madera, donde, ¿no? Porque todo florece, todo crece, todo se expande. Incluso la ira que es la emoción asociada al hígado, ¿sí? Que también pertenece al reino de la madera. Entonces, cuando nosotros nos enojamos, no tenemos esa capacidad de manejarla, esa ira, de gestionarla, se nos sube a la cabeza, nos duele la cabeza, ¿sí? Ojos rojos, eso es ascenso de la energía del hígado, ¿sí? Porque su abuelo no lo puede controlar, ¿sí? Es decir, ¿no? El metal no puede controlar a la madera, ¿sí? Siguiendo ese ciclo de control que habíamos hablado, el metal, que es el pulmón, no puede controlar a la madera se expande demasiado. Entonces vemos ahora en primavera también, por ejemplo, las alergias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el órgano asociado al elemento metal es el pulmón. Entonces vemos que todo tiene una lógica que es inapelable. Todo cierra, ¿sí? Para dar algunos ejemplos, al elemento o reino mutante de la madera pertenecen el color verde, la ira, como decíamos, el olor rancio, el sabor ácido, por eso para favorecer el hígado hay que comer alimentos ácidos, la primavera, ¿sí? Y el hígado gobierna los tendones. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, tendinitis, ¿sí? Que son muy frecuentes también en esta época del año, es un problema del canal de hígado. Al elemento o reino mutante del fuego le corresponde al rojo, la emoción asociada es la alegría, que también hay que tener cuidado que no se desborde. La alegría es una emoción que uno en principio considera buena, pero también hay que controlarla, ¿sí? Porque si no, uno entra en esa alegría, ese optimismo exagerado y sin raíces, ¿no? La alegría también tiene como su necesidad de ser controlada. Hablamos del color rojo, de la alegría, del sabor amargo, ¿sí? La estación asociada es el verano, y decimos que el corazón rige, o este reino rige la sangre. El reino de la tierra, o el elemento tierra, le asignamos el color amarillo. La emoción asociada es la reflexión, no la reflexión entendida como un pensamiento obsesivo, digamos, ¿no? La reflexión de esa que uno le da vueltas y vueltas a las cosas y no actúa, ¿sí? Está todo el tiempo la rumiación, le podríamos decir. Esa es una emoción o un sentimiento que termina lastimando al vaso, ¿sí? Que es el que está asociado. Esto se ve muy frecuentemente también. El sabor es el dulce, el exceso de dulces debilita el vaso. La época del año es el estío, es decir, el final de cada estación, digamos, los últimos días de cada estación y los comienzos de los cambios de estación están asociados con la madera, que la madera, como decíamos, tiene que sostener, entonces está como en el centro de todo, ¿sí? Normalmente los 5 elementos se representan como una estrella, 5 puntas, con un elemento en cada punta, pero también lo vamos a encontrar representado con la tierra en el medio, ¿sí? Porque siempre se pasa por el centro, que es la tierra. Y el vaso gobierna los músculos, por eso decíamos que el vaso tiene la función de sostener, ¿sí? El elemento o metal está asociado con el color blanco, con el pulmón, está asociado con la melancolía, con la tristeza, ¿sí? El sabor asociado es el picante y la estación asociada es el otoño, ¿sí? Y el pulmón rige la piel, por eso están muy asociadas las alergias de la piel, las dermatitis, con problemas de alergia respiratoria. Eso se ve también todo el tiempo, ¿sí? En los cambios de estación se ve las alergias de piel y las alergias respiratorias están muy asociadas. Y por último, el reino mutante del agua, al que le asociamos el color negro, el miedo y el riñón, el canal de riñón. El sabor asociado es el salado, ¿sí? Sabemos que la relación entre la sal y el agua es clarísima, ¿sí? Por ejemplo, para el tema de hipertensión. Personas que comen sin sal, la sal acumula agua, entonces hay que comer sin sal para que se elimine el agua y la presión arterial baje. Bien. Estamos bien. ¿Sí? ¿Estamos bien? Porque hay como para una segunda conversación otro día, si ustedes quieren, pero vamos a seguir un poquito más. Bien, bien. Podemos dar otra teoría más, que es la teoría de órganos y entrañas, o en chino Sang Fu, ¿sí?
se descubrió, ¿sí?, a través de esta observación, que en el cuerpo humano hay dos tipos de órganos, ¿sí? Órganos yang y órganos yin, ¿sí? Como si recordamos la teoría de yin y yang, el yang es expansivo, es movimiento, y el yin es guardar, reservar. Entonces, hay órganos que reservan, almacenan, que son el hígado, el corazón, el vaso, el pulmón y el riñón, y hay órganos que reciben, transforman y dejan pasar, ¿sí? Entonces, unos son yin, los que guardan son yin, esos que nombraba, hígado, corazón, riñón, vaso y pulmón, y están los órganos yang o entrañas que dejan pasar, ¿sí? Esos son estómago, intestino delgado, intestino grueso, vesícula biliar y vejiga, ¿sí? Eso, reciben, transforman, elaboran la energía y dejan seguir. A diferencia de los órganos que reservan o guardan, ¿sí? San quiere decir tesoro, por eso los órganos que guardan se llaman san. Hay también lo que llamamos chifú o entrañas curiosas, que son el cerebro, que se dice que es el mar de la médula misma, los huesos, los vasos sanguíneos y el útero, que no entrarían en esta categorización de órganos y entrañas. Estos órganos y entrañas trabajan en esa dualidad de yin y yang, ¿sí? Se acoplan un órgano yin con un órgano yang. El corazón, por ejemplo, está acoplado al intestino delgado, acoplado funcionalmente, ¿sí?, energéticamente al intestino delgado. Por ejemplo, el fuego, que es el elemento del corazón, cuando está en exceso, termina lastimando al intestino delgado. Entonces tenemos, por ejemplo, estreñimiento, ¿sí? El fuego, el calor, provoca estreñimiento, porque absorbe todos los líquidos corporales, produce estreñimiento. Entonces, esa es una relación energética entre el corazón y el intestino delgado. El vaso está relacionado energéticamente con el estómago. La energía del estómago es descendente, el órgano recibe, transforma y baja, y el vaso habíamos hablado que sostiene y sube, ¿sí? La energía del estómago baja, la energía del vaso sube. Entonces, esa es su manera de relacionarse. El pulmón está energéticamente relacionado, ¿sí?, con el intestino grueso, lo que hablamos hoy de las alergias. Claro. ¿Sí? Muchos alimentos dan alergia, que se ve en la piel, pero son alimentos que son absorbidos en el intestino delgado y luego pasan al grueso. Se ven muchos temas de alergia por esta relación. Tenemos una relación también entre el riñón y la vejiga, ¿sí? El riñón decimos que guarda el yin, que es la esencia vital que recibimos de nuestros padres, y la vejiga es la encargada de recibir, transformar y eliminar. Y por último, tenemos la relación entre el hígado y la vesícula biliar. Acá es muy interesante ver el tema emocional y de pensamiento, ¿sí? El hígado tiene mucho que ver con la elaboración de las ideas, con tener ideas nuevas, con tener ganas de hacer cosas nuevas, ¿sí? Aquello de la expansión, el crecimiento de la madera. Claro. Y la vesícula biliar nos da el coraje para decidir y llevar adelante esas ideas, ¿sí? Es decir, el hígado tiene esa capacidad de generar esa expansión, ese crecimiento, ¿no? Pero si no funciona la vesícula biliar como tiene que funcionar energéticamente, no vamos a llevar adelante esa idea, ¿sí? No la vamos a concretar. Entonces, tomando en cuenta todo lo que nos estás informando, ¿se bajarían los niveles de enfermedades catastróficamente? O mejor dicho, mejor. Sí, se bajan porque si uno aprende esto de que el organismo humano es un microcosmos, que cumple una cantidad de leyes, uno ya las conoce de antemano, entonces puede evitar eso de andar como tapando, claro, como corriéndola de atrás tratando de solucionar problemas, sino que puede evitarlos, puede por lo menos prevenirlos, ¿no? En estos momentos, por ejemplo, que estamos en una pandemia, que pasamos mucha angustia, esto es favorable también. Exacto. En estos momentos, por ejemplo, en estos 2 años anteriores de encierro, de mucho miedo, se veían muchas enfermedades relacionadas con el riñón, que es afectado por el miedo. El riñón es el que gobierna, que se encarga de los huesos. Entonces, veíamos muchos dolores articulares, ¿sí? Muchos problemas de artritis, artrosis, demás, problemas de hueso, claro, porque vivíamos con miedo, era normal, estábamos todos con miedo, ¿sí? Claro. Entonces, esto se ve y se puede de alguna manera prevenir, ¿sí? Claro.
Claro, es favorable totalmente. Exacto, exacto. Esta es una de las cosas apasionantes de la medicina china, es la capacidad de prevenir. Porque nosotros ya sabemos que las cosas se mueven en ciclos, ya sabemos Claro. qué órgano pertenece, cuál es la emoción que me puede llegar a lastimar, ¿sí? O cuál es el pensamiento que puede estar relacionado con qué órgano. Entonces yo, por ejemplo, tengo un examen pasado mañana, tengo que trabajar mi pensamiento y mi concentración y mi memoria, voy a acudir a un médico chino que me trabaje, por ejemplo, el canal de vaso. El vaso me va a ayudar a ese pensamiento que en ese momento necesito. Si bien no es bueno vivir obsesionado pensando, si yo tengo que dar un examen, una cosa importante, capaz que puedo acudir a un terapeuta que me ayude con eso. Tenemos una pandemia terrible, por ejemplo, en el caso de la hipertensión. ¿Hay también para eso? Sí, claro, exactamente. Sí, la hipertensión está muy relacionada con esto, ¿no? Aparte bueno, de lo que se puede hablar de alimentación, del consumo de sal y demás, está muy relacionado con temas de riñón, vejiga y demás, se puede. O sea, ya digo, es un cuerpo completo que se puede trabajar absolutamente todo. Desde hipertensión hasta, yo qué sé, diabetes, se puede, problemas osteoarticulares, problemas digestivos, problemas musculares, todo. Yo personalmente conocí la medicina china hace muchos años porque me habían diagnosticado una artrosis cervical. Yo no podía dormir del dolor que tenía en el cuello. Y me curaron, fui a acudir en ese momento a un terapeuta de medicina china y ahora estoy lo más bien. O sea, se puede, funciona. No es magia, como toda medicina, no es mágica, ¿no? Claro. Ninguna medicina cura absolutamente todo y es capaz de todo. Personalmente, a mí me gusta que los pacientes se comprometan con el cambio, ¿sí? Siempre que hay un desequilibrio entre yin y yang, ya vamos a ver, capaz que en una conversación posterior, cuáles cosas son las que alteran ese equilibrio. Y a mí me gusta en lo personal que el paciente se comprometa, ¿sí? Puede ser la alimentación, puede ser, bueno, una cantidad de cosas que ya vamos a conversar, pero sí, se puede trabajar todo y es muy buena para todo, especialmente para los dolores. ¿Y para el estrés, por ejemplo? Para el estrés también. El estrés es un ascenso de yang. El estrés es eso, ¿no? Es un ascenso de fuego, en general de hígado, sí. El estrés lleva dolores de cabeza, migrañas, aumento de presión, se conoce como ascenso de fuego de hígado, de yang de hígado. Se puede trabajar el estrés, se puede trabajar la depresión, se puede trabajar la ansiedad. Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No, está bien. Señor, algo que nos quiera contar de último momento. Tenemos otras teorías para hablar. Me gustaría hablar después de otra teoría que acompaña este desarrollo teórico y hablar de cuáles son las herramientas con las que cuenta la medicina, que son varias. Pero lo podemos dejar para otra conversación. Podemos ir redondeando por acá. Pero muchísimas gracias, la verdad que nos has enseñado un montón. Hemos conversado con Julio Pereira, él nos ha dado una clase. Pereira es. Pereira. Perdón. La verdad que nos dio una clase, ¿verdad? De medicina tradicional china. Un gusto. Bueno, muchas gracias. La verdad que a las horas. Gracias a ustedes. Les cuento que Viviendas Sociales comenzó la construcción de viviendas en Estación Parque del Plata, sobre la intersección de Avenida Argentina y Ruta Interbalnearia. Se trata de un complejo ejecutado a cargo del Ministerio de Vivienda con apoyo de la Intendencia de Canelones. Hablamos de saneamiento de Atlántida. Está en análisis de OCE. Profundizar en el estudio para el nuevo saneamiento de Atlántida, que incluiría también un sector de los balnearios de Las Toscas y también de Parque del Plata. También le cuento que se inauguró la nueva maternidad e internación pediátrica en Dolores. Alejandro Valdier, en la ciudad de Dolores, contó con la presencia del presidente de la República, autoridades nacionales y departamentales. Lo vemos. Y ya estoy ahí. Estos días voy nomás. Esperemos que no se demore mucho. Por suerte vamos acá, tenemos ahora maternidad en Dolores, porque eso de andar trasladándonos, hay veces que no hay recursos, y ahora por suerte sí tenemos todo acá.
Irina nació el 30 de agosto, nació por cesárea. Y está bueno porque de pensar de no tener que ir hasta Mercedes, el ser atendido acá, saber que llegás y que te atienden y bueno, esa tranquilidad de estar acá. Y que vuelvan a nacer doloreños, que había mucha gente que se estaba quejando que estaban haciendo en Mercedes. Cuando uno se despide, ¿cuál es la frase que dice? A las órdenes. Y para mí esa tiene que ser una frase de cabecera de un gobierno cuando llega a hacer eso, pero cuando ya se va con más deberes. Así que yo hoy me despido de acá de Dolores con una inmensa alegría, con la tranquilidad de haber cumplido diciéndole a las órdenes. Muchas gracias. Con el aumento de las temperaturas y los vientos que traen la primavera, el clima se vuelve propicio para remontar cometas. Sí, como usted dice, nomás me hizo recordar una linda tarde Una preciosidad. haciendo las cometas con los sobrinos, con los amigos, Claro. y luego a remontar, ¿no? Días que quedaron en la memoria, ¿no? Claro que sí. Para hacer una cometa, primero necesitarás 2 varillas de madera de menos de 5 centímetros de diámetro y aproximadamente 100 centímetros de largo. Corta una de las varillas para que sea aproximadamente 15 centímetros más corta que la otra. Luego, coloca la varilla más larga sobre una superficie plana y coloca la varilla más corta encima de ella a unos 12 centímetros y medio por encima del punto medio de forma que queden perpendiculares. Envuelve la cuerda alrededor del punto donde se unen las 2 varillas y usa pegamento caliente para cubrir la cuerda y unir las 2 varillas para sellarlas. Espera unos minutos a que se seque el pegamento caliente. Luego, corta una muesca en el extremo de cada varilla con una cuchilla pequeña. Pasa una cuerda larga por los extremos de las varillas para conectar los 4 extremos. Usa las muescas que cortaste para mantener fija la cuerda. Tira de la cuerda para que quede tensa, luego ata los 2 extremos y haz un nudo. Corta el exceso de hilo con unas tijeras. Ahora, coloca el marco sobre una bolsa de basura o una lámina de plástico delgado y delinea el marco con un marcador. Coloca el marco a un lado y corta alrededor del contorno que dibujaste, agregando 5 centímetros a cada lado a medida que cortas. Luego, coloca el marco encima de la hoja de plástico que has cortado y haz una línea con pegamento caliente en la parte interior de cada varilla. Doble el exceso de plástico sobre la varilla y presiónalo sobre el pegamento caliente. Luego, ata un trozo de cuerda al final de una de las varillas. Pasa el otro extremo de la cuerda al extremo opuesto de la varilla y átala en ese lugar. Repite este proceso con la otra varilla y una segunda cuerda. Finalmente, ata las 2 cuerdas a un tercer trozo de cuerda en la unión donde se unen las 2 cuerdas para formar la brida y la línea. Bueno, y con pena les cuento que las fuertes lluvias derribaron un cactus gigante. ¡Qué tremendo! Tremendo. Pues les voy a contar. Las fuentes lluvias que comentaba mi compañero, estacionales, impactaron en el paisaje desértico. Las pérdidas de este enorme cactus de 200 años en el sendero de las ruinas de Romeo en el Parque Estatal Catalina, el cactus saguaro, puede alcanzar más de 10 metros de altura. La planta que crece en Estados Unidos y también en México se ha convertido en un símbolo del oeste americano y en particular del paisaje desértico de Arizona. Una pena. Una verdadera pena que se haya caído este cactus longevo, ¿no? Y ahora vamos a la columna de deporte con Fórmula 1. En neerlandés de Red Bull largo, séptimo, pero volvió a ganar y acumula 11 triunfos en 16 grandes premios del Mundial 2022. Se realiza un singular homenaje con botellas en vidrio. Un singular homenaje con botellas de vidrio
recibió Gabriel García Márquez en Cartagena, que coincide con los 40 años de la entrega del premio al escritor. Está hecho de 10.000 botellas de agua y también de gaseosa. Con la obra se quiere también enviar un mensaje ambientalista, mantener limpios los ríos y los mares. Un homenaje distinto al escritor Gabriel García Márquez. Un artista colombiano recreó su rostro con miles de botellas recicladas. Elegimos la imagen de Gabo, creo yo que nada más colombiano, nada más caribe, nada más folclórico y nada más que nos represente. Y que creo yo que Gabo ha, en cierta forma, hecho universal todo lo que somos los caribes, los colombianos y la zona del Caribe. Un Caribe diverso, un Caribe lleno de diversidades, pero también de muchas similitudes. El artista logró reunir 10.000 botellas de agua, licor o gaseosas. En la recolección lo ayudaron los habitantes de Enequén, un barrio de Cartagena que emergió de lo que era un relleno sanitario. Otras fueron donadas por restaurantes y bares de Cartagena, donde vivió García Márquez durante muchos años. Finalmente, Butrón utilizó unas 6.000 para construir la imagen del Premio Nobel de Literatura. Le llevó 3 días de instalación. Quisimos también enviar un mensaje a través de esta obra de que juntos podemos empezar a trabajar para mantener nuestros entornos sanos, nuestros ríos y nuestros mares limpios, porque yo creo que esa es la fuerza que tiene el arte, ¿no? Incidir en el pensamiento e invitar a tener acciones más positivas. La instalación se expone en la sede de la Gobernación de Bolívar, en las afueras de la ciudad de Cartagena. El singular homenaje coincide con los 40 años de la entrega del Nobel al escritor. Muy buen mensaje ese, ¿no? Y bueno, seguimos por Facebook y por YouTube para estar bien informados y saludo para todos los que nos han enviado unos cuantos mensajes que han llegado. Buena jornada. Chau, chau.